Alberto Villamarín, él es especialista en temas de seguridad y defensa, coronel retirado de la policía. Gracias por estar aquí, coronel, bienvenido. Muchísimas gracias, Ana María, muy amable por la invitación. Del Ejército. Del Ejército Nacional. Coronel, a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la muerte de estos 7 jóvenes soldados, pues uno se pregunta, finalmente, esto parece no tener un fin en Colombia. Estas situaciones son más, digamos que de costumbre, parece ser que ya se vuelven parte del paisaje, pero Colombia había descansado un poco en alguna época. Hoy se vuelven a perder esas vidas y uno dice, si no funciona la confrontación entre el ejército y estas disidencias o estos grupos armados, y tampoco muchos sectores están de acuerdo con un proceso de paz, ¿qué vamos a hacer como colombianos? ¿Qué se puede hacer para combatir finalmente a estos grupos o lograr un acuerdo o seguir en este combate que termina acabando con vidas de jóvenes? Pues Ana María, me parece que decir que habíamos parado no es tan cierto, porque durante el gobierno de Duque tuvimos el atentado en Cúcuta, el atentado contra el presidente, la matanza que hicieron entre las FARC y el ELN, y ahora lo del Cauca, pues, 2 meses después del asesinato de los policías en el Huila. Realmente estos grupos terroristas lo que tienen es un propósito de destruir el país, de desvertebrar la nación y de seguir haciendo crímenes con la venia de los que se inventan todo eso, como escuché ahora un señor representante del Cauca, que la culpa la tienen los ricos, y él es dirigente político de allá, y está ganando un sueldo de 40 millones de pesos, también es rico, porque el mismo gobierno dice que los que ganan 10 millones son ricos. Entonces yo creo que uno no debe botar la saliva hacia arriba porque le cae en la cara. La responsabilidad de la dirigencia política del Cauca es tan larga como la violencia. La corrupción que hay en el Cauca es terrible. Trabajé en el Cauca hace 43 años, siendo subteniente, y conocí la misma historia de ahora. Ahí en ese mismo sector, crímenes cometidos por el sargento Pascuas, por las FARC. Entonces, aquí lo que hay es un desorden, una descomposición del país en la cual la dirigencia política tiene toda la responsabilidad y son ellos los que tienen que resolver esto. No hablando de paz total y entregándole el país a los bandidos, sino haciendo cumplir la ley, el orden y la legitimidad. Gracias, coronel. Voy a ir un momento con Juana. Quisiera preguntarle, Juana, porque usted mencionaba hace unos momentos, y es la dificultad de lograr acuerdos con este tipo de estructuras criminales, como en este momento, pues esa disidencia de Jaime Martínez. Porque uno también piensa, por ejemplo, en un proceso de sometimiento. ¿Qué hay a cambio? Es decir, el gobierno, ¿qué les puede dar para que ellos decidan dejar ese dinero fácil que llega del narcotráfico? Porque las sumas son millonarias, digamos que ya tienen armado todo un emporio, unas rutas del narcotráfico, y salir de eso pues no sería fácil si no hay algo que resulte más tentador. Entonces uno dice, ¿el gobierno qué puede ofrecerle a un grupo de estos para que de verdad terminen saliéndose de un negocio tan lucrativo? Lo que sucede es que lo que se les ofreció en su momento, que fue el acuerdo de paz, no se cumplió y generó pues una multitud de grupos que surgieron y que son mucho más violentos, porque obviamente no son las mismas FARC de antes, ni lo que veíamos que era antes, con una ideología, con unos grupos formados, con unas comandancias, con unas jerarquías, no son los mismos. Entonces, claro, cuando no se cumple el proceso de paz, lo que se da es una reconfiguración armada que además es violenta. Entonces, deben darse marcos de cumplimiento por parte del gobierno y sobre todo de garantías para que no los asesinen. Y aquí voy con la cifra de firmantes asesinados este año, que aunque es alta, ha disminuido en comparación con el año 2021. Tenemos 37 firmantes del acuerdo asesinados, y esto quiere decir que no hay garantías tampoco para que ellos pues totalmente estén, digamos, vinculados a un proceso de reincorporación. Y siendo además una cifra muy importante para decir, y es que menos del 13% de los que se acogieron al proceso de paz hoy hacen parte de las disidencias. Esto quiere decir que alrededor del del 83%, 87% está cumpliendo con el proceso de paz. Entonces no se trata de que se quiere exponer pues para que los grupos se acojan al proceso de paz, sino que se den cumplimientos y garantías para el acogimiento. Obviamente, como lo digo, estos grupos toman otros caracteres, entre ellos pues digamos su vinculación al narcotráfico, que debe ser debe tratarse de manera
general, digamos, mucho más global, porque está conectado con intereses también internacionales, bien lo decía el representante, está vinculado con intereses de grupos que se encuentran en México, con grupos que se encuentran en Ecuador, con grupos que se encuentran en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces debe ser una, digamos, acción estructurada que va mucho más de los límites, mucho más allá de los límites nacionales, y que debe también vincular a otras naciones, a otros presidentes y a las comunidades, por supuesto. Gracias, Juana. El representante José Jaime mencionaba hace unos minutos, el representante Hermes Pete, una situación, y es que él considera que durante 1 año y medio aproximadamente sintieron poder respirar mucha más tranquilidad que años atrás. Es decir, que con la firma del acuerdo de paz tuvieron un momento de calma donde podían moverse de otra forma en esos territorios, pero en el momento en que el gobierno, el Estado colombiano no hizo presencia, pues fácilmente se les colaron otros grupos armados que vieron por allí un gran negocio con esas rutas del narcotráfico y nuevamente terminaron copando esos territorios. Uno se pregunta en esos casos, ¿qué pasó? ¿Por qué el gobierno nacional no tomó cartas en el asunto? Ya en ese momento seguramente había empezado también ya el gobierno de Iván Duque, y uno dice, si se hubiera cumplido el acuerdo de paz, si se hubieran entrado pues en su momento a ese territorio a tratar de evitar justamente que otros grupos delincuenciales llegaran allí a aprovecharse, porque además era algo que estaba advertido desde antes de la firma del acuerdo de paz, que eso podía llegar a suceder, habría sido distinto. Es decir, que hubo un error grande, enorme del Estado colombiano, del gobierno nacional, de no cumplir con lo que se pactó y de no cubrir esas zonas que necesitaban urgentemente una intervención. Ana María, lo más fácil es culpar al Estado, que es un ente abstracto. Al fin y al cabo somos todos y en últimas no es nadie, porque el gobierno sí cumplió. Las inversiones millonarias, billonarias en las zonas FEDET se hicieron. Las curules especiales de paz están vigentes. Las garantías de seguridad a partir de los comités son mecanismos que están activados. Es cierto, ha habido excombatientes asesinados, pero a la gran mayoría el Estado colombiano les ha logrado garantizar su seguridad. Tienen los esquemas de protección, tienen la UNP a su disposición. El 63% de los cargos de planta de la UNP han sido para desmovilizados de las FARC. Ya quisieran las víctimas del conflicto en Colombia tener todos esos beneficios y todas esas garantías. No han pagado un solo día de cárcel, y por eso es que ahí yo no entiendo a qué incumplimiento se refieren. Si es que yo estoy sentado aquí con el representante Hermes, que estamos en el Congreso en plenaria con los exintegrantes de las FARC hoy convertidos en partido político. Entonces, ¿a qué incumplimientos se refieren si ellos son los que no han entregado las rutas del narcotráfico? De pronto, si las hubieran entregado, estas nuevas estructuras narcotraficantes no estarían tan crecidas como están hoy en día. No han reparado a las víctimas y eso ha seguido generando resentimientos en los territorios y se van reciclando esas situaciones de violencia que ya conocemos. El discurso oficial a partir del 7 de agosto para acá, porque los invitaría que dejen de hablar de Duque, si es que ya llevan 3 meses en el gobierno y ya tienen todas las herramientas a su disposición para que nos enseñen cómo se construye entonces una verdadera paz. Pero se construye con 7 soldados asesinados hoy en el Cauca y salimos aquí con la desfachatez de decir que es que el Estado le incumplió a las FARC. Entonces les salimos a deber, y eso me parece de un cinismo monumental, y les pediría más bien que asuman los deberes de la paz, indemnicen a las víctimas, entreguen justicia, entreguen rutas del narcotráfico y acaben con ese negocio maldito que sigue alimentando esta guerra y dejando miles de víctimas entre civiles y personas uniformadas. Asumamos la responsabilidad que a cada quien le corresponde. Aquí hay puestos de mando unificados por la vida, que no sé para qué ha servido si la situación en los territorios está igual. Aquí se nos habla de diálogos vinculantes, que no sé para qué ha servido si lo único que hablan es de incumplimiento de las FARC y no sé qué cosa hacia atrás. Aquí se hablan de planes de contingencia para contener el asesinato de líderes sociales y, como bien lo dice o lo ha documentado Indepaz, van más de 179 líderes sociales asesinados este año.
pero lo único que nos hablan es de impunidad, que la buena Navidad es para los integrantes de primera línea porque el presidente se comprometió a dejarlos en libertad antes de Navidad. Y me pregunto yo, estos jóvenes que fueron asesinados en el Cauca no tenían el mismo derecho, incluso un derecho superior, porque han sido personas que no han delinquido, de pasar una Navidad en paz con sus familias, y ahora por cuenta de las malas políticas y las malas decisiones de este gobierno, sus familiares los van a tener que visitar en un cementerio si no es en una cárcel. Sí. Entonces aquí hay un desequilibrio muy grande y me preocupa que esto no nos está llevando a ninguna parte y por el contrario va a reciclar una cantidad de situaciones de violencia que los colombianos vamos a lamentar hacia adelante. Representante Hermes Pete, le quiero preguntar y le traslado las preguntas que hace el representante Uzcategui, y tiene que ver con que primero hace una afirmación y dice el gobierno sí cumplió, y la segunda pregunta es ¿a qué se refieren con que no se cumplió? Quisiera que usted nos ayudara, pues porque él dice, bueno, ¿para qué mirar atrás si ya llevan 3 meses de gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, y no hacen sino nuevamente señalar lo que se vivió durante 4 años en el gobierno de Iván Duque? Le doy el turno para que usted le pueda responder al representante Uzcategui. Representante, nuevamente el micrófono. Cuando habla de que no se cumplió, no estoy hablando de las FARC. Es al pueblo colombiano, a los campesinos marginados. O sea, al no llegar al Estado con la presencia estatal que debe llegarle, ¿qué hace el campesino? Pues volver a sembrar la coca. Y es lo más fácil, por ejemplo, si no se llega con las vías terciarias hacia el campo colombiano, por ejemplo, en el Cauca, que tienes que caminar 7 horas, 8 horas, para llegar donde están los territorios campesinos, o los territorios afros. Es más fácil a un campesino sacar 1 kilo de coca que sacar una carga de café. O sea, la situación del Estado, cuando digo que no se cumplió, por ejemplo, en los planes que había de sustitución, solamente en Jámbalo hicieron un plan a 25 familias. Y eso ahí está. Por eso cuando la discusión que tuvimos aquí en el Congreso de la República, yo muy claro manifesté que no les gustaba la paz, pero sí les gustaba la plata de la paz. Porque el recurso se perdió. O sea, se habla de mucha inversión y que el gobierno cumplió, pero esa plata no llegó al campo. Al no llegar al tema del campo, ¿qué pasó? Nuevamente la gente empieza a buscar otras alternativas, vuelve otras a sembrar la mata y coca, vuelve otras en el tema de la marihuana. Llegan otros grupos ajenos a pelearse el territorio, los espacios que había dejado las antiguas FARC. Y es una situación en donde, como dijo el ex general, el tema de la corrupción. Ahora el tema de la corrupción de narcotráfico ha permeado la vida política, ha permeado al Estado. Hay gente que involucrada en ese tema hoy está aquí en el Congreso de la República, que no se quiere reconocer, porque nadie está dispuesto a acabar la guerra, porque es un negocio, y un negocio en todas las investigaciones que nosotros hicimos, siendo autoridades, se encuentra que la mayoría de la mercancía de la droga se mueve por la Panamericana, y muchas veces yo discutía eso con algunos generales, y a veces uno es el malo del paseo en esta situación, cosa que hemos dicho, hay que discutir, hay que dialogar, pero si se sustituye los cultivos en el campo, pues tenemos que bajarle, y por eso estamos diciendo hay que legalizar la hoja de coca, la marihuana, para que esa guerra se acabe en el Cauca realmente, porque para el Cauca parece otro país. Realmente le sumido en el abandono estatal como tal ahora los 100 días. En los 100 días se ha avanzado bastante porque se ha mermado un poco. Sin embargo, el flagelo de la guerra, no tener ideología, como son los planes del narcotráfico, hoy el resultado son estos asesinatos, y eso se entiende y se comprende, pero no se quiere reconocer al no llegarle al campo colombiano y al abandono, y por lo menos hoy seguimos avanzando en el tema, y como ayer se aprobó también para el campesinado, que sean derechos de sujetos constitucionales. ¿Para qué? Para que esa inversión llegue realmente al campo, que las vías lleguen al campo, para que se cambie esos cultivos, y será la única manera de que nosotros vemos más o menos salida de ese conflicto que nosotros vivimos en nuestro departamento. Gracias, representante. Y en algo tiene razón usted, y es que el acuerdo de paz no era solamente cumplirle a las FARC, era cumplirle al pueblo colombiano, era cumplirle a esas zonas, a esas regiones del país con presencia, con inversión, con oportunidades para que justamente pudieran también dejar a un lado estar involucrados en estos negocios ilícitos. Voy con el coronel Luis Alberto Villamarín. Coronel, usted nos menciona que hace 43 años la situación en esta zona era similar
a lo que está ocurriendo el día de hoy. Solamente que digamos que en su momento estaban haciendo presencia las FARC, hoy ya extintas, pero están las disidencias de las FARC, que son justamente aquellas personas que decidieron desertar de ese proceso de paz, pero además han tenido ahora una gran cantidad de nuevas personas que han sido o reclutadas o que decidieron de forma voluntaria hacer parte de este tipo de organizaciones criminales. Así las cosas, uno podría decir entonces, Colombia no ha tenido ningún avance significativo en esos 43 años. Seguimos en lo mismo y vamos a continuar en lo mismo. ¿Cómo podemos romper un círculo vicioso que demuestra que definitivamente ninguna estrategia que ha tenido los gobiernos ha funcionado? ¿O hay algún momento de esa historia en esos 43 años que usted dijera, definitivamente ese tipo de estrategias sí estaban dando resultados? Ana María, lamentablemente no lo ha habido. 43 años de mi experiencia desde que entré como oficial a las fuerzas militares, vi lo mismo y comencé en el Cauca y encontré la pobreza. El Cauca es una muestra de Colombia, ¿no? Tiene selva, tiene montaña, tiene zona cálida, tiene valles, tiene campesinos, indígenas y una zona pacífica donde hay muchas negritudes. Es una Colombia en miniatura y cada región tiene sus características. Yo disiento muchísimo los que dicen que las FARC se desmovilizaron y que es un gran triunfo. Comenzando porque el señor Romaña les puso sobre la mesa y les dijo, ¿qué pasó con el dinero, con lo que coronaron y no fue una reina? Y al poquito tiempo se murió Romaña, algo raro, ¿no? Y murió en una vendetta de narcos. Entonces, ahí no hay claro la participación de las FARC, y se lo he dicho a usted en varios programas, y aquí con unos miembros de las FARC que han venido. En segunda medida, es que la solución la tienen los políticos, pero no es decir el Estado, porque como decía Uzcategui, el Estado es como muy etéreo, es la dirigencia política. Y la dirigencia política del Cauca son todos, gobernador, alcaldes, personeros, concejales, los representantes a la Cámara, los senadores, que es de largo, es el departamento que más presidentes ha tenido en Colombia, pero es uno de los departamentos más pobres a pesar de la riqueza que tiene. Entonces, es de política, es de Estado, es de concepción, es mirar que en el Pacífico pueden tener en todas Ensenadas unos centros turísticos impresionantes, que López de Micay y los otros dos municipios, Huepí, que tienen sobre el Pacífico una potencialidad grande, no sean epicentro del narcotráfico. Es que el problema del Cauca y de Colombia en este momento es narcotráfico y corrupción. Y los soldados poniendo la vida para salvarle la imagen y el pellejo a todos estos políticos corruptos que son los que han manejado mal a Colombia. Y el pueblo colombiano lo dijo en la última elección, no queremos más corruptos, queremos estadistas, gente que mire el país distinto. Entonces creo que eso de estarle echando la culpa el uno al otro es parte del mismo mecanismo y le sirve al señor Petro con su cuento de la paz total para un premio Nobel a repetir el mismo cuento de Santos y a eternizarse en el poder y que defiende la Amazonía y que Colombia es un capital de la vida. Pues si es el capital de la vida, defienda a los soldados y ponga un ministro de defensa que sea idóneo, no una persona como el que está ahora, que es una vergüenza como ministro de defensa. Coronel, cuando usted se refiere a corrupción, uno podría pensar que esos políticos están beneficiándose con esos negocios ilícitos, o sea, ¿existen los narcopolíticos en esa región del país? Ana María, por sus hechos los conoceréis, y si un fenómeno ocurre en una región y quienes tienen que defender la sociedad, quienes tienen que actuar en nombre de todas estas comunidades, por ejemplo, ¿cuánto dinero le han girado a los indígenas? Ahí hemos tenido a esta muchacha Diana Perafán que destapa cada rato la realidad y nunca se sabe qué pasa con esos dineros. Entonces hay unos grupos de personas que argumentan la pobreza, que argumentan que es que descienden de las negritudes, que ellos descienden de los indígenas, que pobrecitos, y se apropian y se roban la plata, se la roban, son delincuentes de cuello blanco. Y en la medida que van subiendo en la política, entonces hasta mejoran su léxico y van cambiando, pero son los que le han hecho el daño al país. Ahora, respecto a por qué en Suárez ocurre esto, o en estos municipios, en Buenos Aires, es que en esa región fue donde murió Alfonso Cano. Tienen en la mira Cali y a Popayán, tienen en la mira abrir el país con un plan estratégico. Entonces yo creo que allá es donde tenemos que mirar qué es lo que buscan las FARC con esto, y no ponernos a matarnos en que si Duque hizo, que si Uribe hizo, que Petro sí está haciendo, cuando todo es cuento y es el enredo del mismo cuento.
Gracias, coronel. Un vistazo a las redes sociales Cara y Sello. Por allí dice Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las regiones, de lo siguiente: dolor con Cauca y la violencia que se muestra enquistada en mi departamento, cuando con fórmula que propuse para las regalías el Cauca comenzó a recibir regalías billonarias. Propuse sembrar las mismas y fortalecer una economía distinta a la coca. Vale la pena revisar esa propuesta. Es decir, que las regalías sean invertidas en que las personas que habitan allí en esta región del país tengan la oportunidad de sembrar de otra forma, sembrar cultivos lícitos. Es la propuesta que hace el consejero presidencial para las regiones, quien es, como bien dice allí, de este departamento. Veamos lo que dice el sargento en retiro del Ejército Nacional, Alexander Chalasáenz. Él dice lo siguiente: lo que ocurrió esta madrugada en la vereda Munchique, Buenos Aires, departamento del Cauca, fue una masacre en contra de nuestros soldados de la patria. Esa es la guerra que muchos aplauden y quieren que se prolongue, una guerra en donde mueren los más pobres de nuestro país. Veamos también lo que dice la senadora del Partido Comunista, Sandra Ramírez. Dice lo siguiente: atención, condenamos y rechazamos el atentado contra el Ejército Nacional en Buenos Aires, Cauca. Seguimos insistiendo en que la salida debe ser el diálogo con todos los actores armados para que la paz triunfe en nuestro país. Solidaridad con la familia de las víctimas. Volvemos nuevamente a estudio. Me voy ya para cerrar. Quisiera tal vez sí escuchar a Juana, porque usted que es investigadora del Instituto del INDEPAZ y que han hecho pues esa tarea permanente de monitoreo en las regiones, después de escuchar las diferentes partes, le voy a pedir que nos ayude con una conclusión, precisamente desde el punto de vista netamente que técnico, analítico, saliéndose un poco de este contexto político, pero usted escucha las diferentes partes, cada uno argumenta al respecto. Y la pregunta sigue siendo la misma para mí desde que inicié este programa. ¿Cuál es la salida para un país como Colombia en momentos como estos, cuando vemos a diario estas noticias, cuando nos enluta justamente perder nuestros jóvenes en la guerra, cuando además de por medio hay un anuncio que genera demasiadas expectativas, pero a la vez también esperanza? ¿Y por qué perder la esperanza? No, pues por supuesto que ese no sería el camino, pero aterrizar también es necesario con respecto al tema de la paz total. Juana, adelante. Yo insisto en que se deben medir voluntades, pero más allá de las voluntades, las acciones, ¿no? Tenemos 23 grupos que dijeron nos vamos a sumar a la paz total, pero esos 23 grupos deben demostrar que están decididos a actuar en relación a esto de la paz total. La paz total es la salida y es lo que las comunidades han exigido durante años, y es no solo la solución al conflicto armado con la militarización, sino la solución a las distintas problemáticas de Colombia, económicas, políticas, en educación, en salud y demás. Esa es la paz total, y yo creo que sí puede ser una salida y la necesaria salida pues para lo que vivimos ahora, pero pues más allá de implicar a ciertos actores, debe tener una consecuencia pues positiva por la participación de mujeres, de indígenas, de campesinos, de afros, de los grupos armados, y debe darse también un consenso entre la misma política, porque esto que vemos aquí, que es como un choque entre las distintas partes, pues no nos ha permitido avanzar en esta paz total, y yo creo que imponerse los unos sobre los otros nunca ha funcionado. La paz total significa otra cosa, significa llegar a consensos y poder solucionar pues las violencias y el conflicto de manera dialogada y llegando a acuerdos. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos como sociedad, llegar a acuerdos y poder participar en los procesos que ahora desarrolla el gobierno, que además pues somos una nación y nos toca voltear a mirar qué es lo que propone el gobierno, que está mal. También tenemos obviamente derecho a opinar y a decir cómo puede darse de la mejor manera, pero debemos proponer en vez de criticar tanto. Es un apoyo más propositivo el que se debe dar. Gracias, Juana. Yo le agregaría algo que ha puesto hoy en este debate el coronel, y tiene que ver el coronel Villamarín
con la corrupción. Si no caen estas cabezas corruptas, estos políticos, tampoco va a funcionar la posibilidad de negociación, de intentar acuerdos, de socializar, de sentarse, de dialogar, porque sencillamente quienes están tomando las decisiones, quienes tienen la potestad de decidir para dónde van los dineros, pues son corruptos y no les interesa que su pueblo surja, y no les interesa que haya proyectos productivos en sus regiones, y no les interesa tampoco que se desaparezcan estos grupos criminales, porque a su vez también venían lucrándose de ellos. Allí es que hay que dejarlos en evidencia y ojalá también terminen pagando por los actos que están cometiendo contra su propio pueblo, porque quien definitivamente se mete en corrupción, pues son asesinos disfrazados. Y yo siempre lo he dicho aquí fuertemente, porque finalmente cada vez que se roban cualquier recurso están atentando contra la vida, contra la dignidad de sus comunidades. Gracias a nuestros invitados. Estuvieron con nosotros hoy el representante José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Mil gracias. Feliz día, feliz resto de día. Gracias. Muchas gracias también al representante a la Cámara del Cauca por el Pacto Histórico, Hermes Pete, por haber estado aquí. Representante, un abrazo solidario además con su región, que en este momento siente ese dolor de la pérdida de 7 soldados. Muchas gracias, muchas gracias. De igual manera, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz. Juana, un abrazo, mil gracias. Gracias a ustedes, Ana María, y a los representantes también. Y fue un placer también tenerlo aquí en estudio, coronel Luis Alberto Villamarín, especialista en temas de seguridad y defensa, y además un abrazo solidario para su glorioso Ejército Nacional el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana María, pero sí quiero agregarle una cosita. Hablar de la paz total es como hablar de la jurisprudencia zoometalúrgica, o sea, nada. Eso de paz total es un término etéreo y el país lo que necesita es políticas de Estado, proyectos de gobierno, desarrollar la industria agropecuaria, desarrollar las zonas turísticas, y para eso necesita gente con visión de Estado y no bandidos que estén manejando el presupuesto. Totalmente, en eso sí estamos de acuerdo. Gracias a ustedes. Numeral Debate La Otra Cara, @Cable Noticias, @La Otra Cara CN, en el mío propio, Anita Vélez 9, por allí nos vemos también. Quédense con lo mejor de la programación aquí en Cable Noticias y nos vemos en otro capítulo de La Otra Cara de la Moneda. Que estén bien.